opciones adicionales para controlar la simulación. Concretamente, estas nos van a permitir cambiar los valores de los parámetros de la simulación. Y además, probablemente sea algo muy importante, es que vamos a ver cómo se utiliza como inicio del programa, cómo se utiliza una ecuación diferencial para representar al modelo como modelo del sistema, en lugar de las ecuaciones matemáticas que se usaron antes. Esto es lo que habíamos hecho hasta la tercera parte. Teníamos un sistema masa-resorte. Además del sistema, ese sistema masa-resorte tenía controles básicos, ¿verdad?, que mostraban la posibilidad, daban la posibilidad de mover al sistema o que correr el sistema de forma determinada, y además mostraban los valores del tiempo. Y además agregamos estas dos gráficas, ¿verdad? Eso ya lo consideramos. Entonces vamos ahora a pasar a la parte en la que vamos a crear controles adicionales. Antes de todo esto, vamos a introducir en las variables una nueva variable en la tabla de variables que va a corresponder a la constante de viscosidad. O sea, vamos a introducir en la ecuación diferencial, vamos a introducir un modelo que tiene el sistema masa-resorte afectado por una fuerza viscosa y afectado aparte de la fuerza del resorte. Noten que se ha considerado la suposición de que la fricción contra el piso es despreciable. Esto, aunque no es realista, es el resultado de que la consideración de K, el valor que depende de X, genera problemas porque X está cambiando de sentido y en algunos casos K va a aparecer, perdón, la fuerza del resorte va a aparecer a favor y en los otros en contra, y entonces no se nota el efecto del resorte. Entonces, para que se vea una amortiguación, se le ha agregado una fuerza de viscosa con este modelo simple, que es la constante viscosa por la velocidad. Vean que como lo que tenemos es una traslación pura. Esta es la ecuación semilla para encontrar la ecuación dinámica, que aquí se encuentra en la segunda parte. Aquí en las fuerzas actuando en la dirección del eje X solo tenemos la del resorte, la viscosa, y esto es igual a la masa por la aceleración, la fuerza resultante. Sustituimos las definiciones básicas de que la aceleración es la segunda derivada de la posición y que la velocidad es la primera, y entonces llegamos a esta ecuación que, normalizada y despejada de esta manera oportuna, ya van a ver por qué nos lleva a esto, a esta expresión que tenemos acá. Entonces vamos a la evolución en la que tenemos ya habilitado. Fíjense bien que en esta evolución hemos eliminado, vamos a incluir, hemos eliminado aquí. Usted eliminaría la que tiene con las ecuaciones matemáticas, y lo que hace es introducir, pedirle a JS que le habilite la evolución a través de la ecuación diferencial ordinaria. Selecciona acá la variable independiente y haciendo clic con el botón derecho del mouse, usted selecciona la variable de estado, que en este caso es X, en este caso es B, perdón, y en el caso de arriba es X. Y entonces nos lleva eso a esta expresión que tenemos aquí. Como esta es una igualdad, del otro lado tenemos que esto es la velocidad, y entonces observen que lo único que hacemos es escribir esta igualdad acá. O sea que tenemos acá que la derivada aquí es de la velocidad, la derivada de la velocidad, perdón, aquí es X, y acá, al seleccionarla,
y le vamos a pedir que sea b. Ahora sí, miren, lo que tenemos de este lado es la derivada de la velocidad igual a menos b sobre m por la velocidad menos k sobre m por x. Esa es la ecuación diferencial. Observen que si corremos la simulación, obtenemos lo mismo que teníamos antes. ¿Ven? En la simulación tenemos el sistema masa-resorte, solo que observarán que hay un cambio en la gráfica de fase. Como hay una pérdida de energía, el círculo se va haciendo cada vez de radio menor, y aquí se ve claramente que hay una reducción a medida que el tiempo transcurre, tanto en la velocidad, en la amplitud, como también en la aceleración del sistema. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se logró con esto. Observen que podríamos incluso prescindir de las relaciones fijas. La vamos a borrar, observen. El modelo matemático igual funciona así. ¿Por qué? Porque está funcionando estrictamente con este modelo, donde automáticamente el incremento se controla acá. En este caso el incremento está en cada punto 0,05. Si usted disminuye este valor, digamos, a 0,02, entonces lo que hará es que el proceso sea más lento, aunque más preciso, ¿verdad? Un proceso con mejor precisión, pero observen que es mucho más lento. Vamos a dejar entonces el valor en 0,05 para poder apreciar todo con mayor velocidad. Ahí está. Bien. Ahora le vamos a agregar a este sistema en vista, le vamos a agregar comandos adicionales o opciones adicionales para poder establecer cambios en los valores de las variables, en este caso en B, en K y en la masa. Entonces, para eso agregamos a la raíz una ventana que le vamos a llamar control 2 o edición, porque ahí vamos a hacer edición de algunos valores. Edición, los acentos usted se los pone después. Y ahora en esta ventana que le vamos a dejar aquí abajo, vamos a agregar de acá 3, observen, deslizadores. Son controles deslizantes, los vamos a agregar aquí. Le vamos a llamar a este control deslizante B change, o sea, cambio de B. Nos dice dónde. Bueno, tenemos varias opciones, lo podemos hacer a la izquierda, a la derecha o arriba, o al centro, pero como estamos trabajando con un deslizante que es horizontal, entonces lo vamos a mandar arriba, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a agregar otro más ahí mismo. Le vamos a llamar M change, cambio de masa. Ok, igual este lo ponemos en el centro, ahí apareció. Y uno más, que le vamos a poner K, cambio de K, del valor de la constante del resorte, y lo queremos abajo. Esto, ahora ajustamos esta ventana para que queden ahí está, que queden los controles deslizantes de esa manera. Bien. Ahora le tenemos que hacer cambios a cada uno de estos. Primero, al B-chain, que es el primero, le vamos a pedir que los cambios, a indicar que los cambios que va a hacer son sobre la variable B última que agregamos. En este caso vamos a permitir que el máximo valor de B sea 2, usted puede poner el que usted quiera, pero hasta 2 podría ser. Son los valores típicos, estamos hablando de rozamiento con el aire. Luego le vamos a pedir que ponga 25 marcas. Eso es solamente para controlar. Dividiremos 2 entre 25, o podrían ser mejor 20 marcas, como para tener una idea de qué valor se tiene ubicado. Observen que aquí tenemos ya el valor que habíamos ubicado para la marca, que era como de punto 2. Luego, al pulsarlo, o sea, cuando usted dé clic, lo que vamos a pedir es que se detenga la simulación. Mientras se está arrastrando y cambiándose el valor, no vamos a permitir que pase nada, pero al soltarlo le vamos a pedir que la simulación nuevamente
se inicialice o comience, ¿verdad? Hacemos lo mismo para el de la masa. La variable en este caso va a ser m, ¿verdad? Y dejemos que la masa vaya hasta, por ejemplo, 10 kilogramos. Miren cómo se cambió este valor, esta orientación acá. Y ahora que las marcas sean, digamos, 10. O sea que estamos hablando de que cada una de estas marcas equivale a 1. Quiere decir que aquí tenemos ubicado 1 kilogramo. Al pulsarlo, al igual que en el caso anterior, se entra en pausa y al soltarlo vuelve otra vez a continuar. Continúa avanzando. Y lo mismo para el cambio de la constante K. La variable en este caso es K. Vamos a tener, observen que el valor sale del rango, lo vamos a dejar hasta 20, por ejemplo. Ahí está, quiere decir que tenemos en 10, efectivamente, como estaba ahí. Y el número de marcas lo vamos a dejar en 10 también, cada una vale 1. Y igual, al pulsarlo, se va a detener. Y al soltarlo, va otra vez a continuar. Ya con eso tenemos los controles completos y veamos qué es lo que ocurre. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a colocar estos controles acá. Si yo cambio el valor de B, observen que de inmediato se produce un cambio en el valor, en la tendencia de reducción de esto, disminuye más y más rápido. Si yo lo disminuyo, vamos a inicializarlo. Si yo lo disminuyo, entonces observen que el círculo se reduce con un incremento menor que si yo lo aumento. ¿Notan la diferencia? Si lo aumentamos, y se ve claramente que la tendencia a disminuir crece. De la misma manera, aquí notaríamos el cambio en la masa. Serían evidentes los cambios en las masas. Aquí, ¿qué pasa con la masa al incrementarse? Notan el cambio en la fase, es más obvio el cambio en la fase. Y aquí tendríamos un cambio en el valor de la constante K, ¿verdad? La frecuencia cambia. Observen que la frecuencia cambió. Si yo disminuyo K, la frecuencia disminuye y por lo tanto la longitud de onda se incrementa. Si yo aumento el valor de K, observen que la frecuencia aumenta y por lo tanto la longitud de onda disminuye. Y eso es lo que queríamos considerar. Sería esta la cuarta parte. Esperaría entonces que usted ya pudiera con esto incluir este tipo de controles en la aplicación que va a presentar como su tarea. Muchas gracias, es todo.